Buenas tardes. Vamos a presentar un trabajo de investigación que hemos estado desarrollando en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Manuel Guerrero Salinas y una servidora, doctora Herendida Cristina Mancilla González. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a dar una pequeña introducción. El diseño editorial posmoderno tiene una característica que nos interesaba a nosotros estudiar y que es romper con las convenciones tradicionales y experimentar con una variedad de estilos, tipografías, colores y disposiciones del texto. A diferencia de la rigidez y uniformidad del diseño moderno. Entonces, este tipo de diseño o este estilo busca la diversidad, la fragmentación, la intertextualidad, lo que nos lleva a nuevas formas de exploración y lectura. Entonces, partiendo de que el diseño ya no se adhiere a una estructura jerárquica y lineal, sino que se compone de elementos interconectados y heterogéneos, que generan nuevos vínculos. ¿Me regresas la anterior? Ajá. Ok, el diseño ya no se adhiere a una estructura jerárquica y lineal, sino que se compone de elementos interconectados que generan resultados de lectura mucho más complejos. Bajo esta perspectiva, el autor Poynor destaca una serie de características distintivas, como son la fragmentación, la impureza de la forma, la falta de profundidad, la indeterminación, la intertextualidad, el pluralismo y el eclecticismo. Siguiente, por favor. La disposición intuitiva de elementos editoriales en función de su aspecto formal tiene como intención la búsqueda de nuevas relaciones y nuevos vínculos en la información. Como la palabra misma indica, el propósito de construir es desmontar un espacio racionalmente estructurado de modo que se obligue a los elementos que se encuentran en él a establecer nuevas relaciones entre sí. Y precisamente esas nuevas relaciones es lo que a nosotros nos interesaba estudiar a partir de esta experimentación que llevamos a cabo. Siguiente, por favor. Nuestro objetivo es analizar la actividad perceptual generada ante los estímulos visuales que manejan una lectura no lineal, y para ello se seleccionaron 3 páginas editoriales de la revista Matiz, cuyas características compositivas se ubican dentro de esta corriente de diseño posmoderno. Siguiente, por favor. Tu turno, Manuel. Bien, bueno, como la parte de investigación dentro del método, pues podemos decir que, bueno, es un método experimental que tiene, digamos, 2 tipos de datos con los que estuvimos trabajando el proyecto. Unas son de orden cuantitativo y otras de orden cualitativo. El cuantitativo, todos los datos pues se obtuvieron con aparatos de eye tracking, y eso pues nos permitió dar un seguimiento en pantalla de lo que las personas podían estar observando. Y el cualitativo fue un cuestionario que se les aplicó al terminar la prueba, y ya después se cruzaron los datos para obtener resultados y conclusiones. Bueno, este estímulo, como le decía la doctora Mancilla, son 3 pruebas, son 3 páginas dobles de la revista Matiz, año número 12, el número 9, pues son año 98 y el 97. Esta es un ejemplo de la primera doble página que usamos en las pruebas de eye tracking. Esta es la segunda prueba y esta es la tercera prueba. Es importante mencionar que para cada una de las pruebas participaron 10 personas. Son 10 personas diferentes por cada una de las pruebas, para que pues no influyeran las páginas anteriores en los resultados. Y bueno, el procedimiento es que de entrada hacemos una prueba de agudeza visual. Si las personas con las que hacemos las pruebas tienen una visión de 20/20, que es lo que se cataloga como un estándar, o si tiene un paso anterior al 20/20, que es el 20/30, son considerados los sujetos para la prueba.
También podemos decir que estos aparatos de eye tracking pues ya permiten recabar datos con el uso de lentes. Entonces, durante las pruebas de agudeza visual, pues podían los chicos utilizar anteojos sin problema. La segunda parte pues ya es la prueba con el eye tracking. Se hace primero una calibración y después se hace el experimento. El experimento fueron 15 segundos para poder estar navegando dentro de la página. Y posterior a eso, ya con todos los datos, se hace un análisis que está determinado por áreas de interés, donde se ubican las fijaciones en X y en Y en la pantalla, y también tomamos los datos de la duración de cada una de estas fijaciones. Y después de eso, a cada uno de los participantes, que en total fueron 30, se les aplicó un cuestionario de 6 preguntas que ya después se cruzó la información. Dentro de los resultados, pues estas son algunas de las tablas. Meramente es de ejemplo, pero bueno, pues aquí podemos observar cada uno de los usuarios, cada una de las áreas que estuvimos midiendo, por ejemplo, palabras resaltadas, título, son, digamos, elementos que conforman pues el lenguaje del diseño editorial. Y bueno, pues aquí podemos ver una segunda prueba, los resultados de la segunda prueba. Aquí vale la pena mencionar que no siempre el número de fijaciones corresponde con la duración, ¿sí? Entonces es algo que ya después en los resultados y conclusiones va a estar hablando la doctora Mancilla. Bueno, en cuanto a conclusiones, nosotros llegamos a determinar que las características de los elementos editoriales y su ubicación influyeron significativamente en la manera en que son percibidos, observados y decodificados estos elementos editoriales por los sujetos. En la página postmoderna se presentan nuevas formas de establecer conexiones visuales y verbales entre las imágenes y el texto. Se da una ruptura en la secuencia del texto mediante el uso de atributos tipográficos y espaciales que dotan a la página de expresión y dinamismo, sacrificando la lectura por la apariencia formal del texto. Y aquí presentamos unas imágenes que tienen que ver con la exploración de la página. De entrada, pues la página postmoderna tiene una constitución diferente en cuanto a estructura a lo que es una página tradicional. Por lo tanto, sabíamos que íbamos a encontrar patrones de lectura, me adelantas con el siguiente, distintos al momento de que los sujetos estuvieran expuestos al estímulo visual. Entonces, aquí hay otro. Siguiente, por favor. Patrón de lectura. Entonces, si ustedes se fijan, ningún sujeto sigue un mismo patrón de lectura, ¿no? De entrada. Y son patrones de lectura muy complejos, a diferencia de un texto más tradicional. Siguiente, por favor. Existen elementos en la página que, aunque no tengan un número considerable de fijaciones, los sujetos reconocen como destacados dentro de la composición editorial, y esto se hace evidente en el test que estuvimos aplicando, cuando los participantes señalan el valor y peso que estos elementos tienen en la composición. Siguiente, por favor. Aquí marcamos algunos elementos, como por ejemplo las contraformas, ese medio círculo, un triángulo, o el elemento que se encuentra en la página derecha, en la parte superior, que es una forma irregular. Esos elementos nos los marcaban como importantes dentro de la composición, al igual que la orientación del texto, como lo veremos en la siguiente lámina. Siguiente. Ok. Ahí podemos ver cómo están constituidos o dispuestos más bien los textos en la página, y cómo el orden de lectura pues se ve afectado. Entonces esos elementos nos los iban marcando los sujetos. Son elementos que no se pueden medir con el aparato, sin embargo esta información, que es más de tipo cualitativo, se puede rescatar a partir del test. Siguiente, por favor.
Otra cuestión que nos marcaban los sujetos dentro del experimento es la fragmentación del texto. Consideraban que incidía en su proceso de lectura. Siguiente. También nos marcaron que el espacio blanco, el espacio vacío, el espacio no ocupado, era sumamente importante, porque en este caso era demasiado el porcentaje que ocupaba en página y hacía que se perdieran en la lectura al estar los textos dispuestos hacia los extremos, ¿no? Siguiente. Se reconocen entonces rápidamente los elementos a nivel global y se fija la atención en los que se requiere decodificar. Las zonas que implican mayor decodificación son palabras o líneas de texto que los sujetos se detienen a leer. Entonces, ¿me pasas por favor la siguiente? Aquí vemos cómo se concentran las fijaciones. Ustedes ven una serie de puntos en la página. Esos puntos son las fijaciones. El tamaño del punto tiene que ver con el tiempo que dura la fijación. Entonces vemos cómo en donde está el autor del texto se concentra un número importante de fijaciones y tienen un tiempo de duración considerable. Y es porque los sujetos se detienen a leer. Es decir, nosotros podemos determinar cuándo el sujeto explora y cuándo está decodificando información, ¿no? Siguiente. Igual en este otro ejemplo, entonces vemos cómo en el primer párrafo el sujeto centra su atención y comienza a leer, ¿sí? O como en el título también se detiene y está haciendo un proceso de decodificación. Entonces, para nosotros esto es importante porque de alguna manera hay cosas que nosotros intuimos que son de una manera, pero con el aparato nos permite como demostrar cuáles son los elementos en el diseño editorial que están generando determinado orden de lectura. Siguiente, por favor. Perdón por la interrupción, Erendida, pero tenemos que ir cerrando su participación. Sí, ya vamos a terminar. Igual aquí estamos viendo cómo hay una serie de conceptos que se disponen a manera de tabla y cómo esos concentran la mayoría del tiempo de la fijación, ¿no? Entonces se puede observar aquí en la página de la derecha. Siguiente. Hay una exploración general de la página por parte del sujeto en la que reconoce estímulos que guarda previamente en la memoria y solamente se detiene en aquello que requiere codificar. Por tanto, ver y leer serían dos procesos distintos. Siguiente. No se percibe la forma aislada, sino como un conjunto organizado, como una totalidad, la cual no es independiente ni ajena al contexto en el que se ubica y está ligada al conocimiento y la experiencia que posee el sujeto y la capacidad de para percibir y decodificar estímulos externos. Y sería todo por nuestra parte. Gracias por Muchas gracias. La oportunidad de exponer este tema.